Buenos días, doctor. Hoy voy a disertar el tema que más me ha llamado la atención de la materia, que es el fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y así también a mujeres, donde nos indica, ¿no?, que las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en la Ley 1173, que otorga 13 medidas de protección hacia niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, podemos ver la salida o desocupación del domicilio hacia donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble. Así también podemos ver que la prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar. Es decir, que el agresor no puede acercarse a la víctima bajo ningún motivo ni por ninguna circunstancia hacia el domicilio de la víctima. Esto indicando, no, aunque se trate de un domicilio familiar o del mismo agresor, no puede acercarse al lugar. Entonces, en el numeral 3 también nos indica la prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima. Es decir, que no puede acercarse bajo ningún motivo, así también no puede hablarle ni directa ni por terceras personas hacia la víctima, tampoco puede hablarle por llamada, ya sea por preguntarle cómo está y demás cosas, no puede hablarle a la víctima. Así también en el artículo 4, en el numeral 4 nos indica que la prohibición de intimidar, ¿no?, por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así, así como a cualquier integrante de la familia o de su familia. Aquí nos indica de la misma forma que no puede llamarle, es decir, como por ejemplo no puede llamarle, tampoco puede mandar a una tercera persona a acercarse a la víctima o a querer negociar la situación. Entonces es por ese motivo que la ley prevé el acercamiento hacia la víctima y menos, no puede hacer llamadas, no puede intimidarlo. Después en el numeral 5 nos indica la suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente. En el numeral 6 nos indica la prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda o la crianza y la educación de la víctima. Esto quiere decir que está prohibido de interferir de cualquier forma en lo que es la guarda y la crianza de la víctima, ya sea el niño o la niña. Así también en el numeral 7 nos indica la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima, ¿no? Y podría ser en esto lo que son los certificados de nacimiento, carnet de identidad, diferentes documentaciones que estaba en poder de la víctima, está en la obligación de hacer la devolución inmediata, ¿no? En el numeral 8 nos indica la prohibición de acercarse en el radio de distancia que determine la jueza o el juez al lugar de residencia de trabajo, estudio, esparcimiento en los lugares habituales que concurre la víctima. Es decir, que el agresor está prohibido de acercarse o está prohibido de acercarse a lugares que la víctima concurra, ya sea al colegio, su domicilio, algún parque cercano, un lugar de estudio o en lugares de esparcimiento de la víctima. Está constantemente prohibido que el agresor se acerque a esos lugares de concurrencia de la víctima. En el numeral 9 vemos la prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, como había indicado anteriormente. Después tenemos el numeral 10, la prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima.
Después tenemos el 11, someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos, tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Después la 12, la fijación provisional de la asistencia familiar, cuando la persona imputada sea progenitor, ¿no? Es decir, que se debe hacer la fijación provisional de la asistencia familiar en caso de que el agresor sea el progenitor. En el numeral 13 nos indica la fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o al juez sobre la guarda de la víctima, en este caso. Después tenemos las medidas de protección hacia las mujeres, donde también es uno de los sectores más vulnerados, ¿no? En su numeral 1, bueno, en cuanto a las medidas de protección hacia las mujeres, la ley 1173 otorga 15 medidas de protección, en las cuales la primera es ordenar la salida o desocupación, restricción del agresor del domicilio conyugal donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación. En este caso, el agresor debe desocupar inmediatamente el lugar donde habita la víctima, debe mantener una distancia. Después, sin importar, ¿no?, la propiedad o posición del bien inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia, dice. Después, esto ya para la rehabilitación del agresor, ¿no? Debe tomar terapias psicológicas. En el numeral 2 nos indica prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. En el numeral 3 nos dice disponer de la asistencia familiar a favor de los hijos y la mujer. Esto en caso de que hubiese niños de por medio o sus hijos, ¿no? Después tenemos en el numeral 4 prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, domicilio de las ascendientes o descendientes o cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. Eh, es decir, que el agresor no debe concurrir los mismos lugares donde la víctima está concurriendo o frecuentemente concurre. En el numeral 5 nos indica prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio a través de terceras personas o la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de la familia. De la misma forma, el agresor no debe acercarse a la víctima, menos hacer llamadas que puedan estar intimidando a la víctima, y mucho menos a los familiares para tratar de solucionar o para tratar de eh, poder de alguna manera intimidar a la víctima y que pueda sentirse intimidada y así pues no se siga el proceso. Eh, Después tenemos el numeral 6, la prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. Después, en el 7 tenemos suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas o hijos. En esta parte, la ley prevé que el agresor deba acercarse, bueno, yo pienso que el agresor deba acercarse a sus hijos por diferentes circunstancias. Uno sea tal vez para poder eh, hablarle a los niños, o sea, de mala fe, ¿no? Querer intimidar a los niños o a la familia, o como los niños son tan vulnerables, poder jugar con sus sentimientos y poner en contra de su madre, o así también podría ser en contra de su padre.
Y esto se da mucho, ¿no? Porque supongo que la ley prevé por ese motivo que no pueda acercarse hacia los hijos o hijas. Después, en el numeral 8 nos indica realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. Es decir, que se va a realizar un inventario de los bienes muebles, así también de propiedad, que en su vida de matrimonio o desde el momento en que se hayan juntado, se tenga que tomar en cuenta todos los bienes que se ha podido obtener durante su convivencia. Después, en el numeral 9 nos indica disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijos o independientes. Esto quiere decir, como anteriormente habíamos hablado, de toda documentación que porte el agresor debe hacer la devolución inmediata, ya sea los certificados de nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes o como se le llama visa, así para que pueda la mujer está en pleno derecho de agarrar sus propios documentos. En el numeral 10 nos indica la retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles mientras se decide la separación del daño o la reparación del daño. Después tenemos la 11, ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos al registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. Es decir, que se va a ordenar el congelamiento de sus cuentas bancarias del agresor. Esto para garantizar las obligaciones de asistencia familiar en caso de que existiera de por medio un hijo. Después, en el numeral 12 nos indica restringir en caso de acoso sexual todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. En esta parte nos indica que el agresor debe perder todo contacto con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. Después tenemos lo que es el numeral 13, que es la prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guardia y crianza y educación de los hijos. Es decir, que en esta parte nos indica que el agresor está prohibido de interferir de cualquier forma en el ejercicio de su guarda o la crianza de sus hijos. En la 14 podemos ver la prohibición de transferir o transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, no de la misma forma que habíamos hablado anteriormente. Después, en la 15, someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos, psicológicos, esto con el fin de poder cambiar las conductas violentas del delincuente, bueno, perdón, del agresor. Después podemos ver que en el parágrafo 2 de la misma número nos indica se podrá interponer una sola de las medidas señaladas a varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato, dice, ¿no? Y obligatorio, pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución. Es decir, que la fuerza pública va a velar por que se cumpla estas medidas de protección y en caso de no cumplirlo, entonces se somete a lo que la ley indica. En los casos de muerte de la víctima, la jueza o el juez o tribunal podrá además prohibir al imputado comunicarse o intimidar o molestar de cualquier medio por sí mediante terceras personas a la familia de la víctima para que se dé el proceso correspondiente. Como hemos podido ver en este caso, no hay similitud, como se dice, o no hay diferencia entre ambas partes, entre los niños y las mujeres. No existen, ambos son vulnerables,
Ambas partes son bastante vulnerables y la violencia contra la mujer y niños hoy en día, como podemos ver en nuestra realidad social, eh, se da bastante, se da bastantes feminicidios, infanticidios, existe bastante violencia y pareciera, ¿no?, que existen tantas leyes, tantas normativas, tantas prohibiciones, tenemos todas esas medidas de protección y sin embargo eh, va aumentando de gran manera lo que es estas situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, hacia mujeres. Así también podemos ver que hay bastante eh, violencia hacia niños. ¿Por qué? Por distintos motivos. Uh, y esto es demasiado porque va en contra de su misma integridad y hasta a veces pierden la vida, ¿no? Se escucha más feminicidios hoy en día, o que le están descuartizando a la mujer y por diferentes motivos, y es que la vida es un derecho y bueno, eso se debe considerar bastante. Después podemos ver lo que es el artículo 389 ter, donde indica la urgencia y ratificación, en el cual nos indica que en casos de riesgo o urgencia, cuando o que se encuentre la víctima, se aplican, ¿no?, las siguientes eh, medidas que están previstas en el parágrafo 1 de este mismo artículo. Estas pueden ser dispuestas por el fiscal, así también el servidor policial o cualquier otra autoridad que esté encargada de las mujeres y niños en situación de violencia. También nos indica que en esta parte se exceptúa las medidas de protección que de hecho son impuestas por el juez o la jueza. Para niños, por ejemplo, son los numerales 5, 6, 11, 12 y el 13, cosa que estos solo son de atribuciones de los jueces. Para mujeres son el 2, el numeral 2, numeral 3, numeral 7, el numeral 11, el 13 y el 15. Después podemos ver que en el artículo 389 cuater la duración indica que las medidas de protección van a durar en tanto se pueda, en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación independientemente de la etapa del proceso. Después en el artículo 389 quinques podemos ver que el incumplimiento, en caso de incumplimiento de las medidas de protección, se va a dar, pues, se van a imponer por la jueza o el juez el efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la víctima, la integridad física, psicológica de las víctimas de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia de las mujeres en audiencia. La autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de 3 a un máximo de 6 días según la gravedad del hecho. Eso es en cuanto a toda mi exposición y lo que he podido rescatar de todo el tema. Gracias.